Bendiciones, mis amados. Qué bueno volver a encontrarme contigo. Me gozo, me lleno del Señor cuando sé que el Espíritu Santo está dando a conocer el deseo del corazón de mi Padre para glorificar lo que Jesucristo hizo cuando estuvo en la tierra, en la cruz y cuando resucitó. Estamos hablando para todos aquellos que estén interesados en avivamiento. Si la obra que te llamaron a hacer es edificar la iglesia, hacer que se desarrolle la iglesia, y eso es lo que tú sientes en tu corazón, este mensaje no es para ti, porque vas a estar pensando que te voy a estar dando leña. No es así. Esto es para aquellos que están marcados por Dios para ser usados para un avivamiento. ¿Qué es un avivamiento, profeta? Gracias por preguntármelo. Es la acción de Dios para los que aún no conocen del Señor, sientan dentro de sí un deseo inexplicable por recibir perdón y por arrepentirse con Dios y para con los que le han hecho daño. Y eso solamente lo hace Dios a través de su Espíritu Santo, que redarguye a las personas cuando hay gente que está metida en el propósito de Dios. Y el propósito de Dios, por lo cual Jesús vino a la tierra, es ganar lo que se había perdido al pecador. Y entonces esos llamados a avivamiento son aquellos que sienten en su corazón ese dolor, ese gemir, ese quemar por las almas que no conocen del Señor. Eso no es para todos, pero Dios lo quiere que en todos esté. Pero todos no quieren hacer el sacrificio. Profeta, pero si el único sacrificio fue Jesús. Sí, para expiar los pecados. Pero para desear que Él haga, tú tienes que provocar a Dios. Y la manera de provocar ese avivamiento, como los profetas hablaban, donde las naciones y los reyes van a estar mirando de donde nace esa luz brillante que resplandece, que enseña a través de los continentes como un tsunami que se acerca hacia tierra. Así es cuando la ola de dolor por el pecado es colocada por parte de Dios en el pecador. Un avivamiento es cuando la gente se desborda por ir a pedir perdón, por buscar de Dios, por sentir que Dios dice te perdono. Eso es un avivamiento. Ahora, un avivamiento viene respaldado por milagros, por señales, por multiplicación de gente, por locales, por espacio. Porque si un avivamiento está de la mano de Dios, pues tú no vas a poder meter 50, 100 mil, 1 millón de personas en el patio de tu casa. Dios buscará eso. Dios hará los señales y los milagros que un avivamiento trae. Dios colocará las palabras proféticas. Dios colocará el mensaje y hablará de él. Porque es cuando Dios puede pensar dentro de ti. Es cuando Dios puede entrar dentro de ti y buscar la palabra de las muchas que te ha dado en el crecimiento tuyo. Es cuando Él podrá hablar de esa palabra que puso dentro de ti, porque ya tú no tendrás que hacer uso de tu hermenéutica. No tendrás que hacer uso de encuadrar el tema y cómo introduzco y cómo lo narro y cómo lo digo. Porque ya todo estará en las manos de Dios. Él pensará dentro de ti, buscará la palabra dentro de ti. Él hablará de esa misma palabra y Él hará. Un avivamiento es una postración a la obediencia en donde la voluntad está sometida al propósito de Dios. En donde el único clamor es que la compasión y la misericordia de Dios se extienda hacia el pecador. Pero para eso hay que morir en el yo. Hay que bajarse del púlpito e ir por Jesús, que lo hemos sacado fuera de las puertas de la congregación, y traerlo para que vuelva a ser Él en el púlpito, en donde nosotros estemos deseando que sea Él quien lo haga.
en donde estemos dispuestos a entregar nuestros planes, nuestros propósitos, aquellos que nosotros empezamos y luego lo llamamos a Él para que los bendiga. No es cuánto tú conoces de Cristo, es cuánto Cristo puede hacer en ti. Es entonces cuando el fluir de Dios estará, como decía la Escritura en Juan capítulo 7, versículo 33. Brotarán de ti ríos de agua viva. Ríos. Eso es para calmar a muchos sedientos en el mundo entero. Si un vaso de agua te calma, y si no fuera suficiente un vaso, una jarra, pero imagínate ríos brotando de ti, no van a ser para ti, van a ser para otros. Y hay que estar gimiendo porque esa agua de Dios pueda ser entregada a esos sedientos, a aquellos que Dios miró y se molestó de ver que no había ninguno de sus hijos que estuviera intercediendo por ellos, como lo dice Isaías en el capítulo 59. Entonces será cuando el resplandor de Dios, el brillo de Dios, las naciones en oscuridad podrán ver la luz que hay sobre ti, porque de todos los lugares del mundo te estarán mirando. Pero hay que morir. Hay que morir a los yo. Hay que morir a mi deseo. Hay que morir a mi enseñanza. Hay que morir a mi forma de instituto bíblico teológico que he hecho. Hay que olvidar cómo aprendí. Tengo que dejarme que Él haga y me enseñe de nuevo. Ese es el nuevo comienzo. Cuando nos damos cuenta que lo que empezamos no da fruto. Que hemos estado por años viendo y estancados en el mismo lugar. Gente que creció hasta un sitio en donde tenían que reposar en el altar de Dios, en las manos de Dios. Y están viendo que pasa el tiempo, aumenta, merman, aumenta, traen a los más super ungidos, hacen las cosas más maratónicas, pero no hay empezar nuevo. Están en lo viejo que empezaron y que se ha paralizado. Ese nuevo comienzo es entregarlo todo para que Dios pueda hacer. Y para eso tenemos que morir. El apóstol Juan, ya 100 años después de haber conocido a Cristo, escribió el Evangelio y sus cartas. Y hablando sobre el morir, dice lo siguiente: 23 de Juan capítulo 12. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y esta es la hora. Aquello que los profetas hablaron es de este tiempo. Qué terrible que nosotros podamos discernir muchas cosas de las palabras y no podamos discernir el tiempo en que estamos pasando. Cuando fue dicho que cuando viéramos la higuera nacer, florecer, y los frutos del campo estar listos, era porque se aproximaba la venida del Señor. Y no poder identificar que esa higuera es Israel, como aparece durante toda la Biblia, y que en ese mayo del año 1948, cuando fue formada como nación, comenzamos a caminar hacia el fin. Y cuando nosotros vemos todo lo que ha pasado y todo lo que se quiere hacer contra Israel, y cuando el Evangelio está estallando por todos los lugares del mundo, y no podemos entender que eso es como una señal. Y algo más contundente, que la gente que nació en ese año hoy tiene 60 años, y que una de las líneas de esos renglones escritos por el Espíritu Santo, por la pluma del apóstol Juan, dice que esta generación no pasará hasta que vea la venida del Hijo de Dios. Quiere decir que la gente que nació en el año 1948 no podrá el último a morir sin que antes no venga Dios. O sea que estamos caminando en el descenso de esa generación que hoy tiene 60 años y que hasta donde Dios les conserve la vida a los últimos o al último estaremos caminando al fin. Eso quiere decir que el avivamiento de Dios tiene que darse porque los árboles del campo que representan la nación darían los frutos.
Eso quiere decir que el imperio religioso que se narra en Apocalipsis capítulo 17 ha comenzado a caer y está cayendo, en donde la gente de esta generación no va a caminar por cuentos y por historietas de la Biblia. Van a caminar porque el Dios que se narra en la Biblia va a dejar de ser una historia para convertirse en una realidad en la vida. Vamos a ver a ese Dios poderoso, potente y creador que hemos visto haciendo, pero no hemos visto nada todavía. El avivamiento trae el poder ver a ese Dios vivo, poderoso, que se puede tocar, que se puede coger, que se puede oír. Porque a eso vamos. Ya no una experiencia con Dios. Esa es otra dimensión. Esa es una vida con Dios, como la tenía Jesús, permanentemente en la vida de Dios. Él nunca tenía que hacer un esfuerzo, ni hacer una oración de palabrería tan intensa, ni nombrar reyes, ni nombrar a David, ni nombrar a Génesis, ni nombrar a los salmos y los proverbios para sanar algo, para hacer algo. Solamente se paraba y hablaba, y él sabía que la palabra que salía de él era la palabra creadora de Dios, como se narra en Hebreos, que esa palabra fue la que creó todo, y todo fue creado para que la palabra se pudiera sostener, como dice Hebreos 11:3 y 1:3, que cuando se habla esa palabra, el poder de la palabra sostiene las cosas. Estamos en el tiempo en donde la palabra de Dios en la boca de alguien del fuego del corazón de Dios se diga, y que a eso estamos llamados todo el pueblo. Esa palabra va a llevar detrás de ella un hecho que va a hacer a lo que lo estemos enviando, y se va a cumplir lo que se dijo hace muchos años. La palabra de Dios no irá y volverá vacía, porque Dios la estará llevando en su espíritu y la estará trayendo. Pero para eso hay que morir. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad os digo, de nuevo, en verdad es verdad. Te digo que lo que te voy a decir es cierto. Ponle mucho cuidado en lo que quiere decir. Que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Si tú vas a tu despensa y coges un grano de cualquier fruto, lo puedes tener por años ahí. No produce nada. Solamente cuando es metido en tierra y le cae agua, se comienza a destruir, se comienza a desbaratar. Pero no porque empiece a destruirse, ya van a ser una planta de él. No. Tiene que morir completamente, y su cáscara, aunque lo defendía, que lo protegía, ser reventado por el agua y la tierra, para poder que de él salga la vida. Así mismo somos nosotros. Si nuestro cascarón, si nuestras defensas, si nuestros yo, en que nos apoyamos, para poder, cuando hablamos o decimos o hacemos, estar a la defensiva, como si todo el mundo nos estuviera atacando, para poder hacer lo que estamos pensando y diciendo, tu cascarón no va a ser metido en tierra. Y la tierra representa tu propia personalidad, tu propio carácter, tu propio deseo, tus ambiciones, tus planes. Cuando tú te metes dentro de ellos y quieres que se revienten, quieres que el cascarón que está cubriendo la vida de Dios, porque lo que hay en la semilla es la vida de Dios. Por eso cuando el sembrador salió a sembrar la semilla, y la semilla era la palabra, solamente en la buena tierra fue que vino a explotar la semilla y a dar fruto. De nada sirve tanta teología, tanta palabra. Estamos llenos de tanta informática y de conocer cómo es Dios, pero no le conocemos a Él. Tenemos experiencias superfluas, chispitos de se me paró la carne, se me erizaron los pelos, 3 lágrimas en el culto. Eso tiene que morir. Hay algo más excelente que eso. La vida de Dios está dentro de la semilla.
a explotar cuando el espíritu de la palabra sea el que te invada, sea el que te retumbe por dentro y te haga pensar para qué fuiste hecho, con qué fin naciste, cuáles son los talentos y los atributos que Dios ha colocado en tu vida, los cuales ha ejercitado en el campo de tus años de vivir. No para ser usados para ti. Ese debe de ser el beneficio. Pero te han entrenado durante toda la vida, así hayas pasado por aflicción, para ser usados como dones a favor de los que irán a heredar la salvación de Dios, los cuales los ángeles de Dios están protegiendo hasta el día de su salvación. Así lo narra el apóstol en Hebreos. ¿Qué responsabilidad tenemos de no morir al principio de Dios? ¿Y qué hemos hecho? Nos hemos mantenido encascarados como aquellas semillas de trigo que encontraron hace pocos años en las tumbas del faraón. 8.000, 9.000 años ese trigo guardado ahí. Pero como estaba tan herméticamente, no había caído la humedad sobre él, ni había tierra para que reventara, pues estaban dentro de vasijas herméticamente selladas. Pero 7.000, 8.000 años después fueron colocadas a prueba por la NASA, y tan pronto tuvieron tierra y tuvieron agua, germinaron como lo hubieran hecho hace 8.000 años. Asimismo está en lo profundo de tu ser la vida de Dios, ardiendo, anhelando que tú despiertes al propósito de Dios, que tú desees morir, que digas: estoy harto, cansado de llevar una vida de Dios en donde solamente puedo pedir. ¿Pedir qué? Una casa, un trabajo, un carro, que tu empresa siga viva, que se mantenga, que tengas una chequera con buen dinero en tu banco. ¿Y qué de tus hijos que se pierden? De tus padres que se pierden, de tus parientes que no conocen a Dios, de tus vecinos que no saben quién eres, ni saben quién es Dios, en donde tú te ríes y aplaudes todo lo que la gente hace, aunque sean los amados tuyos, pero no eres capaz de decirles que se arrepientan, porque el Dios del cielo tiene juicio sobre la tierra, y que solo los que acepten al Señor como la sangre que purifica sus pecados van a estar en la vida eterna con Él. Que el paso por aquí es muy poquito, es como un grano de arena en el desierto de Sahara, que es tan grande como este país de los Estados Unidos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguiremos metidos en el cascarón, acomodados en el envase que lo hace ver bonito dentro de la despensa de tu lujosa cocina? ¿Eh? ¿O vamos a decidir ser colocados en la tierra para que nuestro cascarón se reviente dentro de la misma tierra, usando la palabra de Dios, que es el agua de Dios, y nacer de nuevo a la palabra y al Espíritu, en donde la demanda va a ser que mueras para que nazcas a la vida de Dios? Sí, me apasiona esto, porque lo que me falta de mi vida no tengo sino una enseñanza: avivamiento. Porque en el avivamiento está el reino, en el avivamiento está la herencia, en el avivamiento está la sanidad de los pueblos, en el avivamiento está la llenura para el cielo de Dios. Nosotros somos parte del avivamiento. Solo eso debía de tenernos en nuestra mente. Pero si sigues y quieres seguir en el envase de vidrio, tapado con una lujosa tapita de madera, con argollitas que dan la seguridad al vaso en donde estás metido en la despensa de la cocina, solo para que te veas bonito, lujoso, orgulloso de estar en esa cocina tan hermosa, seguirás caminando con tu destino, pero lejos del destino de Dios. Profeta, me voy a perder. No te vas a perder, garantizado que no.
la sangre de Jesús te sanó, pero que tú vas a estar lejos del anhelo del corazón de Dios. Sí, y mucho. A lo mejor tú provoques las bendiciones que Dios colocó en su palabra, pero que Dios pueda decir que tú eres conforme a su corazón. Lejos. Porque mientras no muramos a los yo, no podrá haber un avivamiento como Dios quiere. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida, la pierde. Y el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? Fuerte, ¿verdad? Que saber que yo puedo creer que estoy con Él, pero por cuanto mi ambición, mi anhelo es solamente poseer las cosas del mundo y tenerlas, yo voy a pensar que soy hijo y nunca lo he sido. Ay. Profeta, pero es que el que es hijo no puede dejar de ser hijo. Tenés razón. Pero el que es hijo está buscando constantemente agradar a su padre. Eso es lo que no te han dicho. La gente piensa que ya tiene la salvación porque una vez escuchó un mensaje, fue movido a motivación emocional que lo hizo sentir como culpable, y él pensó que pedirle perdón a la persona era arrepentirse o sentirse que había hecho mal. El verdadero y genuino arrepentimiento parte de sentir dolor por haberle hecho daño a Dios, y para eso hay que reconocer que Él existe, y para eso hay que reconocer que si yo me acerco, Él va a galardonar mi vida, y que solamente voy a depender de Dios. Aquel que está haciendo eso se mueve sabiendo que Dios es su Padre, y que el Hijo de Dios del Padre que vive dentro de Él no va a permitir que tú peques, aunque el enemigo venga contra ti, porque Él se va a levantar, pues cuanto Él venció al pecado, Él no va a permitir que tú estés pensando en las vanidades, en el egoísmo de solamente buscar las cosas para que tú te sientas bien, para que tus yo se engorden, viviendo en la vanidad de la mente, en las ambiciones y deseos de tu corazón. Pero tu mente jamás ha sido transformada por la vida del Espíritu que lleva la palabra, porque no has nacido, tu cascarón está todavía endurecido, tu corazón es de piedra. Hace falta que Dios vaya allí, como dice Ezequiel, y vaya y tome Él mismo tu corazón y desbarate, despolverice ese corazón endurecido, cauterizado por el pecado y por las ambiciones propias, para que sea Él quien coloque un corazón de carne, y como dice Hechos 15:15, vuelva Él mismo con sus manos a edificar el tabernáculo caído de David, ese lugar en tu corazón donde solamente se alaba el nombre de Dios, se agradece el nombre de Dios, se busca el deseo de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero hay que morir, y hay que morir como el grano de trigo, o como la semilla que tú tengas. Tú no vas a poner una semilla en un pedazo de concreto y le cae agua y solita ella se va a enterrar. Cuando el grano de trigo o de cualquier alimento se tiene que meter en tierra, y a veces hay que profundizar algunas pulgadas, y tiene que recibir agua, y tiene que darle el sol para poder que ella se reviente. Asimismo, la luz de Dios, a través de su Espíritu, regándote con la palabra,
Por eso Él dice, si el rocío de Dios cae sobre ti, el arrepentimiento vendrá a tu corazón. Dios podrá entrar a él, cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne. Cuando nosotros le entregamos a Dios, Señor, hemos caminado por tanto tiempo, pero llegó un punto en mi vida en que me paré. No voy ni para atrás ni para adelante. O algunos no avanzan, pero cada día retroceden más. Es porque llegó la hora de que dejes de estar en la alacena de tu casa, exhibiéndote en un frasco como un grano precioso, que se ve muy lindo, pero que no sirve ni de alimento porque está en grano, y no da fruto porque no ha sido enterrado. O sea, no estás haciendo nada, eres una figura decorativa. ¿Te duele? A mí también me dolió muchísimo. Pero hay que despertar al clamor de Dios, al llamado de Dios, a la acelera de estos tiempos, identificar los tiempos, que así como está cayendo el imperio religioso y se va a desbaratar, van a ser un imperio económico, porque formó todo su imperio basado en el capitalismo. Y ni el socialismo, ni el comunismo, ni el capitalismo, todos están fracasando. Entonces ahora se va a levantar el imperio de lo económico-político, para poder tratar de mantener dominado al mundo, como lo hicieron cuando estuvieron en el comunismo, que no dio, y en el capitalismo, que no funcionó. La gente que puso sus fuerzas y sus ideas en el comunismo, vieron que fallaron. Y los que pusieron su mente neoliberal en el capitalismo, también fallaron. ¿Cuál queda? Solamente la de Dios. El hombre seguirá tratando de ver cómo mantenerse, pero no podrá, porque el hacha de Dios ha sido puesta a sus raíces. Están ocupando el espacio que es de Dios. No están dando el fruto en la tierra que Dios les dio. Bendijo la tierra para que diera fruto, pero la hemos maldecido con nuestros actos, con nuestros hechos, con nuestras actitudes y nuestras formas de ser, llamando a lo malo bueno y desechando lo bueno. Pero ¿sabes qué dice la Escritura? El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Este versículo solamente sería para una serie. Imagínate esto: si alguno me sirve, ¿qué fue lo que los discípulos hicieron con Jesús? Tratar de aprender a servir. Ellos vinieron a servir después de que Él resucitó. Dar la vida hasta porque el Evangelio de que Él era el Salvador, el sanador, el que justificaba, el que limpiaba para siempre, pero había que seguirlos de tal manera que la gente los pudo identificar que hacían lo mismo que Jesucristo, y le comenzaron a llamar cristianos. En donde Pedro y Juan van al templo y le dicen a aquel hombre paralítico que estaba en la época de Jesús, pero que Jesús les dejó el regalito para que ellos lo hicieran. Y entonces acercan y le dicen: ah, mira, un limosnero, ¿tenés una monedita ahí, Juan? No, Pedro, tú que eres el hombre rico, mira a ver si te quedó algo ahí. De pronto cuando sacaste el pescado te dio dos monedas. Ah, mira a ver si tienes ahí la otra. No, ni plata ni oro tenemos, pero lo que tenemos, que es del Señor que está en nosotros, eso te damos. Levántate, levántate y anda. ¿Por qué? Porque a eso estamos llamados. Los servidores del Señor tenemos que hacer lo mismo que el Señor hizo. ¿Qué es eso? Te voy a lanzar una que te va a doler, te va a retar. Tener una cara de lanza, un perfil de ataque de acero indestructible, para que la religiosidad entienda que su acomodo abutacado en lo que han alcanzado a Dios le asquea. ¿Me oíste bien? Le asquea esa actitud. Porque Él, pudiendo haber hecho lo mismo, censuraba a aquellos que solamente estaban pensando en sus hábitos, sus sotanas, su sinagoga, en que todo el mundo pudiera ver su prosperidad, que todo el mundo pudiera ver el servir a Dios, los frutos que daba.
Pero llega Jesús y coge la misma palabra que ellos usaban y la pone a mirar de otro lado, contrario a donde ellos la miraban. Esa era su molestia, que la misma palabra en la boca de Jesús tenía otra dirección, era como otro entendimiento, era como otra sabiduría, era como otra luz, otro amanecer, otro sol, otra vida. Y esa que Jesús enseñaba y predicaba era la que hacía todo lo que ellos no podían hacer, aunque se mordían los labios y la ira estaba con ellos y por eso lo mataron, porque ellos no podían hacer con esa misma doctrina lo que él sí hacía. Esta palabra tiene que retarte para que tú te des cuenta si estás en el grupo de los que mataron a Jesús o tú estás en los que se arrepintieron de inclusive haber participado, pero ahora empezaron en este nuevo amanecer. Se acostaron pensando en que estaba mal y tenía que repararse, pidiendo y clamando para que Dios lo hiciera. Y cuando se levantaron, la luz de Dios resplandecía sobre ellos y el Espíritu de Dios que estaba sobre ellos comenzó a ser conforme a la voluntad de Dios, porque se rindieron, porque permitieron que el cascarón dejara salir la vida que habría dentro de ellos. Nadie puede aprisionar, ni encarcelar, ni detener la palabra de Dios, como dice Romanos capítulo 1, versículos 18 y 19. Nosotros los que con impiedad detenemos el avance de la verdad. Porque cuando no morimos a nosotros mismos, estamos deteniendo la obra de Dios. Y los años que están por venir, si tú te asustas o te maravillas por una iglesia de 60, 70, 80 mil, 100 mil personas, no has visto nada. No has visto nada. Las iglesias se van a contar por millones, porque habrá una explosión de avivamiento en donde en un solo lugar, aunque todos sean hijos de un mismo Padre espiritual sobre la tierra, no podrán contener la gente. Y lo mismo que sucede aquí, Dios va a comenzar a hacerlo con aquel que tiene la misma visión, que está impregnado de lo mismo, y ese se irá unos kilómetros más y allí podrá expander lo mismo. Pero como todos son de lo mismo, sumados darán millones. Millones en el mismo espíritu, buscando las mismas cosas, porque murieron para una vida con Dios. Entonces dice que si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está el Señor? Ay, ay, ay. Efesios capítulo 1, versículo 3. Llegó así mismito, fresquecito, caliente. Mira esto. ¿Qué dice él? Que el servidor va a estar sentado donde él está. Va a estar. O sea que tiene que haber pasado algo. Tiene que hacer algo para estar en ese lugar. Efesios 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. Nos ha bendecido no quiere decir que tú la tienes. Quiere decir que hay algo que está sobre ti antes de que tú fueras, o con anterioridad a que tú pudieras saberlo, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ajá. Dice que el que les siga y les sirva estará sentado conjuntamente con él donde él está. Y él está junto al Padre donde está todo lo que nosotros necesitemos. Cualquier necesidad que tú tengas, póngale el nombre que usted le coloque, en el lugar donde está Jesús está la provisión. Entonces, aquel que muera y que desee seguir al Señor, aunque esté aquí en la tierra, él está sentado en el lugar donde están todas las bendiciones. ¿Y para qué es eso, profeta? ¿Con qué se come eso?
¿Y con qué agua se pasa? Bueno, yo paso este momento con un poquito de aquí. Pero mira, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. Él nos escogió a nosotros cuando vio que nosotros podíamos morir al propósito de Dios y querer servir a Jesús como Él sirvió aquí y enseñó a que sirvieran. Aquel que esté haciendo el propósito de Dios, Él lo escogió de antemano y antes de que tú te dieras cuenta, ya estaba sentado con Él. Por eso es que el profeta anunciaba que amanecerás. Es que te lo voy a leer. Esto está tan bueno que yo no sé ni cuándo lo voy a acabar. Mira esto. Levántate. Es alguien que o estaba dormido, o estaba acostado, o estaba sentado porque no lo estaba esperando. Resplandece porque ha llegado tu luz. No sabía que la luz estaba sobre él. Pero alguien le está anunciando que levántate para que la recibas. Ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Él no sabía que le había sido dada. Así es todo aquel que sirve y que Él sienta en los lugares donde Él está. Cuando menos piensa, aquello que era solamente como literatura, como promesa, ahora se hace realidad. Porque Él se sienta en las bendiciones con Jesús allá donde está Jesús. Entonces se da cuenta cómo lo conoció el Señor a Él. ¿Y por qué lo conoció? Basado en que Él servía como Jesús sirvió y como los discípulos de Jesús sirvieron, y buscando el propósito de Jesús solamente con el interés de dar lo que tenían, y lo que tenían se lo había dado Dios. Entonces dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos. Lo que tenemos allá de bendición, lo cual conocemos y vamos a poseer, es para poder traerlo y hacer que lo disfruten los santos. ¿Pero qué santos? Los santos que andan sin mancha, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. En amor. Quiero terminar aquí, pero es que tengo un fuego que no me deja. No me deja. Mira esto. Donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Quisiera hablarte de esa honra. Quisiera decirte que no es lo mismo que un hombre te honre a que Dios te honre. Un hombre te podrá levantar delante de la multitud y resaltar un mérito tuyo y se hace un aplauso y al momento que tú te sientas se acabó todo. Pero cuando Dios honra, resplandece la luz, resplandece la gloria, resplandece la unción. ¿Por qué? Porque alguien se separó para Dios. Y eso es ungirse, eso es consagrarse, eso es morir a sí mismo, eso es reventar el cascarón para que la vida de Dios que está en ti fluya y Dios pueda hacer. Eso es avivamiento. Dejar que Dios te use para clamar, para que el mundo pueda conocer las bendiciones que van a venir a través de ti, porque las conoces al estar donde Jesús está y sabes que las van a heredar solamente a aquellos hijos que caminen santos y sin manchas. Eso no lo da sino el arrepentimiento. Y un profundo arrepentimiento te va a llevar a un profundo avivamiento. Recuérdalo. El avivamiento no se produce, no hay caminos, no hay libros que te lo puedan enseñar. Te pueden contar cómo fueron. El avivamiento lo produces tú, con una actitud hacia Dios, implorando
la misericordia que tuvo contigo para con ellos, no es mandando bendición y bendición y bendición, sabiendo, como lo dijo Jesús, buscar primero el reino de Dios y su justicia, y Él se encargará de todas las cosas. Sé un provocador de avivamiento, que Dios lo anhela. En el nombre de Jesús. Amén y amén.